Bienvenidos a Relatos de la Noche, donde cada historia nos recuerda que el miedo puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Hoy, para iniciar nuestros episodios especiales de octubre de Relatos, tenemos una historia que desafía nuestra percepción de lo cotidiano, llevándonos a un viaje que comienza con una joven en lo que parece ser una amistad normal, pero que poco a poco va a tomar un giro oscuro e inquietante. Esta historia nos llega desde el Estado de México y nos advierte sobre los peligros que a veces acechan en los rincones que menos esperamos. Es un relato que revela cómo las sombras pueden surgir en la vida diaria sin que nos demos cuenta. Prepara tu mente porque hoy, en Relatos de la Noche, te sumergirás en una historia donde la realidad y el terror se entrelazan de formas inesperadas. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes Relatos de la Noche. Hola, buenas noches Uriel y a toda la comunidad. He estado pensando mucho en compartir mi historia, ya que es bastante reciente. La verdad es que no creo que sea mala idea hacerlo, siempre y cuando sea de forma anónima, ya que lamentablemente yo soy la protagonista. De antemano me disculpo porque es una historia algo larga. Tengo 18 años y vivo en un pueblo muy poco conocido del Estado de México, ya casi llegando a Hidalgo. Quiero decir también que a pesar de que soy consciente de cómo me veo físicamente, no me gusta mucho hablar de eso, y nunca me ha importado que las personas se fijen en mí. De hecho, hasta cierto punto me incomoda. Sin embargo, algunas personas, sobre todo amigos y familiares, me decían que era muy bonita, pero que sobre todo tenía un corazón muy grande. Esto lo menciono porque creo que va a ser importante en el desarrollo de la historia. Siempre fui muy sociable, tenía muchos amigos y amigas, y cuando entré en la preparatoria eso no cambió. Me hice muy conocida porque era muy amable y porque siempre participaba. De verdad intentaba ser amiga de todos. Incluso los profesores me tenían en un muy buen concepto. Lamentablemente un día tenía que equivocarme, y esa equivocación me llevó a lo que les voy a contar. En el último semestre de la preparatoria entró una chica nueva. Como siempre he sido amigable, mi grupo de amigas y yo nos acercamos a darle la bienvenida a nuestra generación e incluso la invitamos a comer con nosotras en la hora del receso. Ella accedió, aunque pude ver la incomodidad en su cara, y hasta pensé que habíamos sido muy aventadas, invasivas quizás, pero no le di importancia, pues al fin y al cabo todo era con una buena intención. El día transcurrió de la manera más normal, y al llegar el receso mis amigas y yo nos reunimos en el lugar de siempre, un arbolito que daba muy buena sombra y que hasta habíamos acondicionado para poder comer ahí, en la parte baja de las canchas. Estábamos esperando que la nueva llegara, pero no lo hizo, así que pensamos que simplemente no le habíamos caído muy bien y continuamos con lo nuestro. Los días pasaron y esta chica, a quien voy a llamar Sandra, seguía sin acercarse a nadie. Me daba cuenta de que cuando pedían un trabajo en parejas o en equipo, ella terminaba por no entregarlo porque no tenía con quién trabajar. Así que en el próximo trabajo que pidieron, que era justamente en parejas, decidí separarme de mis amigas, a hacer equipo con ella quisiera o no. No le agradó del todo, pero tuvo que aceptar porque la profesora se lo pidió, diciéndole que de no hacerlo iba a reprobar la materia, algo que obviamente no le convenía a nadie estando en la recta final de la preparatoria. Comenzamos a organizarnos para el trabajo. Ella no podía ir a mi casa porque decía que le quedaba muy lejos, ya que vivía en un pueblo vecino. Le propuse que yo iría a la suya, pero me dijo que no, que a sus papás no les gustaban las visitas y que era mejor que no fuera. Entonces propuso hacerlo en una biblioteca cerca de su casa, y como yo tenía mi carro, decidí que era la mejor opción. Mientras avanzábamos en nuestro proyecto, ella fue tomando más confianza. Me contó sobre su familia. Me dijo que tenía un hermano pequeño, que sus papás eran muy estrictos con ella, y me hizo un comentario al que no le di mucha importancia en ese momento. Cuando hacemos las ceremonias todo queda hecho un desastre, por eso no me gusta invitar a nadie a mi casa. Con el tiempo Sandra y yo fuimos pasando más tiempo juntas, y sin darme cuenta me alejaba más y más de mi grupo de amigas. Aunque ya habíamos terminado nuestro proyecto, nos seguíamos reuniendo en la misma biblioteca, y ella siempre me llevaba galletas. Decía que ella las hacía, que estaban hechas con amor, con un ingrediente especial, lo que las hacía tan deliciosas. Y en efecto, el sabor de esas galletas es algo que nunca voy a olvidar.
Luego comencé a notar que cuando me bañaba se me caía el cabello. No me preocupé tanto ya que estábamos en temporada de exámenes y se lo atribuí al estrés. Y cada vez era más frecuente juntarme con Sandra, pero ya no lo hacíamos en la biblioteca, sino en un pequeño parque muy cerca de su casa. Llegó un punto en el que solo comía las galletas que ella me regalaba. Ya no me daba solo 2 o 3. Siempre llegaba con una caja para mí. Comencé a notar todavía más cambios. Se me caía todavía más el cabello. Adelgacé mucho. Mi cara se veía desgastada. Me sentía permanentemente cansada y no quería comer nada, salvo esas galletas. Eran lo único que se me antojaba. Y claro, seguí atribuyendo estos síntomas al estrés escolar, y no le di la importancia que debería. Pasó aproximadamente 1 mes y medio y yo seguía igual. Sin darme cuenta, mis amigos y esa popularidad que tenía en la preparatoria se desvanecieron. Ya solo tenía contacto con Sandra. Ella me decía que no necesitaba a nadie más, que ella siempre estaría para mí. Y tenía razón, lo único que me quedaba era ella. Pasaron meses y en mi casa empezaron a ocurrir eventos desafortunados. Mi perrito, que tenía desde que era pequeña, enfermó y murió al poco tiempo. También murió mi hámster. Empecé a tener problemas para dormir porque sentía que algo o alguien me espiaba por las noches. Y creo que entre eso y el estrés de la escuela, mi imagen se iba deteriorando más. El día de la graduación, Sandra me dijo que ya estaba lista para invitarme a su casa, que me iba a presentar a su familia, que ya había preparado todo para que mi iniciación fuera especial. Creí tontamente que con iniciación se refería a conocer a su familia, pero estaba muy equivocada. Sandra me pidió que me pusiera un vestido rojo, igual al que ella usaría, porque quería que nos viéramos muy lindas ese día, y yo accedí. Quería que todo saliera como ella lo había planeado. De verdad, en ese momento, lo único que me importaba es que Sandra estuviera feliz. Era la primera vez que invitaba a una amiga a su casa, y estaba muy emocionada. Pasó por mí en un Mustang negro, con vidrios polarizados, y una franja roja que atravesaba el carro horizontalmente. Me sorprendí porque en mi pueblo es raro ver un carro así, y más porque Sandra nunca había mencionado tener uno. Ni siquiera sabía que sabía manejar. Al llegar a su casa, un portón de madera con figuras talladas se abrió, revelando un patio grande y una casa al fondo. Al bajar del carro entramos y me recibió una mujer que no aparentaba más de 35 años, con un niño pequeño de unos 3 o 4. La mujer llamó a su esposo. «Julián, baja. Ya llegó la niña con otra chica». Por las escaleras bajó un hombre que no aparentaba más de 40 años, con un físico muy marcado y apuesto, al igual que la señora. «Pasa, hija», me dijo el hombre con una voz firme pero cálida. «Así que tú eres quien le da vida a mi Sandra», agregó. Sonreí mientras Sandra respondía: «Sí, papá, aunque era más bonita cuando la encontré». Fue entonces cuando me di cuenta de que no había prestado atención al físico de Sandra. Antes, cuando nos conocimos, no era una chica muy agraciada, pero ahora era muy bonita. Empecé a preguntarme qué diablos hacía ahí, cuando la mamá de Sandra mencionó que solo esperaban a que anocheciera, para terminar lo que Sandra estaba empezando. Un terror inexplicable me invadió. No sabía lo que harían, pero escuchar esas palabras me asustó. Le dije a Sandra que tenía que irme, pero ella se negó. Dijo que sabía que tenía permiso para quedarme a dormir y que no debía tener miedo, porque si no la ceremonia no iba a funcionar. Sus palabras me dejaron helada. Intenté llamar a mis padres, pero me di cuenta de que no sabía dónde estaba mi celular, ni quién lo había tomado. Poco a poco fue oscureciendo y sentí un deseo muy grande de comer, pero en la mesa solo había galletas, las mismas galletas que Sandra siempre me daba. Luego su mamá bajó. Tenía puesta una túnica roja de satín. Detrás venía su esposo, Sandra, y el niño pequeño también vestido de rojo. Y él se sentó junto a mí y no dejaba de verme. Es muy raro, pero a pesar de que era un niño, su mirada era quizás la que más me incomodaba.
Yo solo quería escapar, salir de ahí, pero sabía que no podía con los 4 vigilándome. Le pedí a Sandra que me diera un vaso de agua porque tenía mucha sed, y mientras ella iba a la cocina, salí corriendo con todas mis fuerzas. No sé en qué momento llegué al portón, pero me aventé a él con todo mi peso para abrirlo, y sentí como los papás de Sandra corrían detrás de mí. Por suerte logré salir. Corrí hacia una tiendita. Les dije que me iban a asaltar y que necesitaba usar su teléfono. Llamé a mis papás y me recogieron. No les conté lo ocurrido. Solo les dije que Sandra y yo habíamos discutido, que no quería quedarme en su casa. No sé qué querían hacerme esas personas, ni qué hubiera pasado si me hubieran alcanzado, pero me sentía cada día más débil. Mis papás lo notaron, pero tampoco sabían qué hacer. Tiempo después, en una plática con mi madrina, ella les dijo que lo que me pasaba era porque me estaban haciendo un trabajito, por envidia. Alguien que quería lo que yo tenía, y que la única manera que habían encontrado para tenerlo era quitándomelo, poniéndoselo encima, como una máscara. Nos recomendó ir con un amigo suyo, que se dedicaba a quitar este tipo de trabajos. Fuimos a principios de agosto, apenas. El señor me hizo una limpia y me dio a tomar unas hierbas muy extrañas, con un olor bastante fuerte. Me lo tomé a la fuerza, y al poco rato empecé a vomitar una especie de bola de cabellos. El señor la revisó y dijo que era cabello humano, de una persona cercana a mí, que me tenía mucha envidia. Me dijo que la belleza que había perdido iba a regresar, que las personas que habían hecho esto eran muy poderosas, pero que ya estaba a salvo, que ya me había librado de ellas, y que con las limpias que me dio, ya estaría protegida. Desde ese día me he sentido mejor. Hace poco entré a la universidad y volví a ser amigos, aunque ahora soy mucho más selectiva y trato de no confiar tanto en la gente. Quiero terminar diciéndoles que la envidia existe y que no hay envidia de la buena. Toda la envidia es mala. Tengan cuidado con las amistades que hacen, con lo que comen y con lo que reciben de personas que apenas conocen. Muchas gracias por leerme. Me encantaría que publicaran esto, y si es así, les mando un saludo y un abrazo enorme a toda la comunidad de Relatos a la Noche. Hola Uriel, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Itzel y quiero contarte una historia sobre un incidente que me ocurrió hace años. Cuando tenía 10 años tenía un pequeño grupo de amigos. Éramos 4 en total. Como muchos niños éramos algo inquietos, pero nada fuera de lo común. Un día la curiosidad nos llevó a explorar algo que, en retrospectiva, desearía no haber tocado nunca: una tabla Ouija. El primo de uno de mis amigos, Hugo, nos prestó la suya, y decidimos hacer una pijamada en su casa para jugar con ella. Como éramos jóvenes e ignorantes, no teníamos idea de lo que estábamos a punto de desatar. Al principio el juego fue inofensivo. Hacíamos preguntas simples y nos reíamos de las respuestas, convencidos de que éramos nosotros mismos quienes movíamos el puntero. Pero a medida que avanzábamos, las respuestas comenzaron a volverse más personales, revelando cosas que solo nosotros podríamos saber. El ambiente cambió de manera sutil pero palpable. Algo no estaba bien. Uno de mis amigos, Damián, seguía sin creer lo que estaba sucediendo. Entre risas, empezó a lanzar insultos, exigir a la entidad que se manifestara. Le pedimos que se calmara, no tanto por miedo, sino porque la mamá de Hugo estaba dormida y no queríamos despertarla, que nos fueran a regañar por estar jugando a eso. De repente, comunidad, la mesa de vidrio en la que estábamos jugando se rompió, de la nada. Solo vimos cómo le salía una grieta que se fue extendiendo poco a poco por toda la mesa. Sonreímos por la casualidad, intentando sacudirnos el miedo, pero en ese momento escuchamos un golpe fuerte arriba, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Pensamos que era la mamá de Hugo, que se había despertado y sentí un alivio momentáneo cuando escuchamos sus pasos. Pero ese alivio desapareció cuando la vimos bajar corriendo las escaleras, gritando de una forma que nunca antes había escuchado. Empezó a regañar a Hugo con muchas groserías, pero había algo muy extraño en su voz.
Era como si al mismo tiempo hablara un niño y un señor dentro de ella. Me despedí, pero nadie me escuchó. Había algo que me decía que no debía seguir en esa casa. Caminé a mi casa y me fui a dormir sin cenar. Estaba tan asustada, tan incómoda que ni siquiera podía pensar en comer, pero mis papás me despertaron un rato después. Me preguntaron qué había pasado en la casa de Hugo. Les dije que no sabía. Me dijeron que había pasado algo muy grave después de que me fui, que los vecinos escucharon gritos, que al acercarse encontraron a la mamá de Hugo fuera de sí, sujetando del cuello a Damián, uno de mis amigos. Entre varios pudieron separarla de él, y no pasó mucho tiempo para que llegaran la policía y las ambulancias. Pero Damián, me dijeron, estaba grave en el hospital. Por supuesto, aquella fue la última reunión que tuvimos ese grupo de amigos. Hugo dejó de hablarnos. A su mamá se la llevaron, pero no a la cárcel. Dicen que a un hospital, y que él se fue a vivir con sus abuelos, ya que su papá había fallecido hace tiempo. Del otro de mis amigos no supe más, solo que se mudó a Tamaulipas. Damián, no me gusta decirlo, pero quedó con secuelas muy graves. Al parecer estuvo varios minutos sin respirar y sufrió un daño cerebral que lo dejó sin la capacidad de moverse o de hablar. Es algo que aún me duele pensar. Por mi parte, aunque al principio no parecía que me hubiera pasado nada, mis papás recuentan que después de ese día empecé a hablar y caminar dormida. Mi comportamiento también cambió. Me volví agresiva, incluso violenta, y nadie entendía por qué. Finalmente, alguien a quien acudieron por ayuda les dijo que yo tenía algo pegado, una entidad traviesa, no completamente maligna. Me hicieron varias limpias y usaron agua y aceite bendito para protegerme. También colgaron llaves de San Benito por toda la casa para repeler cualquier mal. Pero lo más curioso es que, aunque las dejaban colgadas, siempre se oxidaban sumamente rápido. Así fue mi vida durante 1 año y medio, hasta que finalmente la presencia o lo que sea que yo tenía pegado me dejó en paz. Desde entonces llevo una llave de San Benito en el cuello y la cuelgo en mi cabecera cuando duermo, como protección. No aprendí mucho sobre la Ouija, pero sinceramente nunca volveré a jugar con ella. No es que me dé miedo en sí. No podría asegurar que todo ocurrió por culpa de estar jugando, pero siento que si volviera a hacerlo, descubriría si fue así. Y no quiero. A veces las historias que escuchamos nos dejan con más preguntas que respuestas, ¿no lo creen? Ya sea un juego que nunca debió comenzar o un encuentro en una carretera solitaria, lo desconocido siempre encuentra la forma de recordarnos que no estamos solos, que no podemos comprenderlo todo. Las experiencias que acabamos de escuchar son solo una muestra de lo que sucede cuando abrimos las puertas a lo inexplicable. Pero como siempre, es importante recordarles que cada uno de ustedes tiene el poder de cerrar esas puertas, si es que aún están a tiempo. Antes de continuar con nuestra siguiente historia, quiero aprovechar para agradecer a todas, a todos los que ya han adquirido mi libro, y si tú aún no lo has hecho y te gustaría leer esta colección de 13 cuentos de terror, te invito a que revises el enlace que voy a dejarte en la descripción de este episodio. Estoy seguro de que vas a disfrutar sumergirte en esas historias tanto como escuchar este programa. Y ahora sin más preámbulos vamos a continuar con una historia que nos va a llevar hasta una oscura carretera de México, a conocer a una misteriosa presencia a bordo de un autobús de pasajeros. Hola comunidad, buenas noches. Mi nombre es Ángel y soy operador de autobuses de la empresa de colores. Tengo mucho tiempo escuchando tus relatos y me gustaría compartir una historia de algo que me pasó y que hasta el día de hoy me sigue dejando mucho en qué pensar. No soy bueno para redactar historias, pero haré mi mejor intento posible. Hace un tiempo estaba en la ruta Coatzacoalcos-Querétaro, por lo cual tengo que pasar por muchas autopistas llenas de neblina en las noches. A mí en lo personal me gusta más manejar de noche, pues por lo regular hay muy poco tráfico. Ese día salí como de costumbre. Pasé por la ciudad de Veracruz
y al subir hacia Jalapa me di cuenta de que debía manejar con precaución porque la neblina era muy espesa. Ni quería imaginar cómo iba a estar al subir más. Al salir de Jalapa hacia la autopista a Puebla, salí de aquel lugar como de costumbre. Abordé mi unidad y a mis pasajeros sin novedad, pero se me hizo extraño una señora que tenía un aspecto bastante raro, como si se tratara de una mujer grande con ropa típica de rancho. La saludé y la invité a subir, y todo normal. Compró su boleto, subimos su morral de equipaje, y al terminar de abordar a la gente salí como siempre. Al ir subiendo las curvas peligrosas me di cuenta de que tenía que ir muy despacio, ya que la neblina, como ya imaginaba, estaba muy espesa esa noche. Por eso manejé con mucha precaución. Solo que había algo muy extraño desde que salí de Jalapa. Inexplicablemente, empecé a sentir un cansancio que no era normal, pues yo estoy acostumbrado a manejar largas horas y el sueño normalmente me daba ya casi llegando a Querétaro. Seguí por la carretera, pero tuve una sensación de escalofríos. Empecé a sentir como si alguien viniera a mi lado, lo que provocaba que me estremeciera, pero por más que volteara, no veía nada ni a nadie. Entonces recordé a la señora misteriosa, a la señora mayor. Seguí mi camino con miedo por la misma sensación que no paraba para nada, y al seguir por la desviación que te saca a la caseta de Amozoc, ya a las 3:15 de la mañana, pasó algo todavía más extraño. De pronto toda la neblina se quitó, exactamente en el tramo donde está la entrada al Parque Nacional La Malinche. Me extrañé, pues en todo el camino había neblina muy espesa, y simplemente se fue de pronto. Pero quise aprovechar, y le di un poco de más velocidad. Mientras iba acelerando, de pronto, enfrente de mí apareció una neblina negra, pero de un negro que jamás había visto en mi vida, exageradamente espesa. En ese momento sentí como si toda la piel me cosquillara. De alguna manera empecé a reducir la velocidad y pasé por encima de esa neblina. Por un momento muy corto, perdí toda la visión. Sentí mucho miedo. Pensé que iba a chocar con algo, que iba a salir de la carretera en cualquier momento. Cuando volteé a ver los retrovisores, me di cuenta de que aquella neblina prácticamente había desaparecido. Seguí mi camino con miedo. Al llegar a Querétaro y empezar a descender a los pasajeros, la última en bajar fue aquella señora misteriosa. Cuando le di su equipaje, ella me dijo: «¿Te asustaste, verdad, hijo?». Me sacó de onda y le respondí: «¿Cuándo, señora?». «Allá atrás, en la madrugada. Él ya se te quería subir, pero yo venía contigo. No te preocupes. Te dejé algo para que te cuide. Y cuando vuelvas a ver una niebla negra, solo tienes que decir en voz alta: aquí no te subes». De eso no le había contado nada a nadie, hasta hace poco, que se hizo viral la foto de un fantasma que se le subió a un trailero, justamente en esa zona. Realmente no sé cómo supo esa señora lo que había pasado, pero tampoco he vuelto a ver algo similar. Lo que sí sé es que cuando viajo de noche, a veces siento como si alguien me acompañara en la cabina, pero realmente ya no me da miedo. En algunos viajes puedo sentirlo, en otros no. Solamente cuando siento que corro peligro, aparece esa presencia. Tengo algunas historias más y espero que te guste mi relato, aunque sé que es muy difícil de creer. Así pasaron las cosas. Solamente me gustaría pedirte un favor. Si cuentas mi historia, me gustaría que le mandes un saludo a mi amigo Carlos Tacos. Él sabrá quién es, pues es también un fiel seguidor de Relatos de la Noche. Buenas noches, y estamos en contacto para más anécdotas. Gracias, Ángel, y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Relatos de la Noche. Aprovechando que hablamos de carreteras, permítanme nuevamente mandarle un abrazo a todas y aquellas personas que nos escuchan al volante, ya sea para ir al trabajo, a la escuela o para ir en carretera. Gracias por dejarnos acompañarles en su viaje. Pero abran bien los ojos. Quizás ustedes pueden ser los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche.